La boca del infierno. Dentro de la oscuridad del jacal, apenas se alcanzaban a escuchar unos jadeos entrecortados. Echó un manojo de varas secas al anafre y sopló sobre las brasas que aún ardían. Poco a poco las lenguas de fuego se fueron levantando en la negrura. Con el corazón en un puño, se acercó a ver a sus hermanos. Tuvo que zarandearlos con violencia para que despertaran. Les puso a cada uno un trozo de carne en la boca y les arrimó un jarro de agua para ayudarlos a tragar. Tomó otro tasajo de venado y se lo llevó a su padre, pero dormía demasiado profundamente. Lo sacudió con fuerza, con desesperación, con rabia. No quiso despertar. Con el rostro hecho un llanto, le abrió la boca. Le puso la carne adentro. Quiso obligarlo a masticar, pero no ayudaba. Tardó mucho tiempo en resignarse, en aceptar que su padre estaba ya en otra parte. Había muerto de hambre a menos de una legua de la hacienda de San Ignacio, donde los cerdos de crianza no comían otra cosa que trigo y maíz de los más finos. Aquello no era justo, no era humano. Nadie podía escapar de la muerte. Se vivía cada día en la muerte, pero nadie se merecía terminar así. Aquella no era la muerte de cristianos. Si tan solo tuviera en su mano cómo remediarlo. Si por él fuera, el más triste de los esclavos tendría un pedazo de pan que roer, y en su momento merecería un final mejor, más digno que la tristeza que ese día se había quedado a residir en el jacalito que Abraham Juárez había levantado a la orilla de un río seco. Allá fue otra vez Jesús al poblado, luego de obligar a sus hermanos a comer un poco más de carne. Tanto Jesús como su familia eran gente muy querida en Culiacán. Los vecinos no habían tenido comida para compartir, y no fueron pocos los que se ofrecieron a ayudarlo a preparar el cadáver. Lo amortajaron con unas sábanas viejas y le hicieron una caja rústica de madera de pino cruda. Casi todo el pueblo rezó con los niños un Padre Nuestro aquella tarde nublada en la que lo enterraron. A partir de ese momento, la vida de los Juárez se volvió todavía más dura. Durante un par de años, Jesús se afanó tratando de cultivar la tierra, pero un día no pudo más y tuvo que admitir, lleno de rabia y de impotencia, que sin agua y sin una yunta de bueyes, aferrarse a aquella milpa era condenarse a la misma muerte de su padre. Y pensó que su dolor era un dolor por los suyos, por sus hermanos, por cada uno de los campesinos que, bien lo sabía, luchaban por sobrevivir de esa forma. Fue un muchacho alto y flaco, vecino suyo, Valdemar López se llamaba, quien lo alentó a contratarse en la construcción de la vía férrea que habría de unir a Culiacán con el resto de la región. Después de rumiar algunos días aquella idea, Jesús llegó a la conclusión de que no podía irle peor con la constructora del ferrocarril y aceptó unirse como obrero. Durante los 3 años que duró su contrato, hizo de todo. Pasó de mozo a leñador, de albañil a mozo de fragua, y terminó junto con indígenas y chinos ayudando a colocar los pesados rieles de acero que soportarían el tránsito de la locomotora. Era un trabajo rudo y los peones acababan con la cintura partida por muy bien que se fajaran antes de empezar la jornada. Eso sin contar las interminables horas de labor bajo el sol asesino de agosto. La paga no era mucha, pero al menos alcanzaba para llevar algo a su casa y, además, les daba para comer mucho mejor que en las haciendas. Por desgracia, un día se colocó el último perno del camino de acero, y así, sin más ni más, se dio a los trabajadores por liquidados. Fue entonces cuando Valdemar, con quien había madurado una amistad franca y abierta, tuvo la ocurrencia de apalabrarse con el capataz de la hacienda del Oro para trabajar en la mina del general Francisco Cañedo, donde unos días antes habían muerto varios peones por un derrumbe y les hacían falta manos. Sin dudarlo, Jesús lo siguió a la aventura y, todavía más, se llevó a sus hermanos consigo para tenerlos cerca y no dejarlos a la mano del azar. Eran Santiago y Felipe muy jóvenes para las jornadas del mineral, pero les prometían 2 pesos a la quincena cada uno y con eso podrían comprar comida y ahorrar unos centavos por si venían peores tiempos. Las horas de labor en la mina eran mucho más difíciles de lo que Jesús había imaginado cuando escuchaba a los trabajadores que contaban relatos espeluznantes de la vida bajo la tierra. Dentro de la loma donde estaba el beneficio casi no se podía respirar por lo vaciado que estaba el aire. Siempre les hacían falta manos, porque los derrumbes eran usuales en aquel oficio y la gente moría o quedaba mutilada
inútil de plano para cualquier trabajo. Por no mencionar las inundaciones que a menudo asolaban la excavación, convirtiéndola en un enorme pozo cada vez que llovía, o peor, cuando ya se tenía algún tiempo de trabajar en la mina, un día de frío, de repente se agarraba una tos que primero te hacía volver el estómago. Algunos tenían la suerte y se ahogaban ahí mismo, con su propio vómito. La mayoría seguían tosiendo hasta que después de unos meses escupían unos cuajos negruzcos empapados en sangre. Eran pedazos de sus pulmones, picados por el polvo del mineral. Cada mañana Jesús se levantaba junto con otros peones. Con ellos calentaba el jarro de café que se desayunaban él y sus hermanos y empezaban a preparar las herramientas de labor. Afilaban palos y picos, aceitaban los rodamientos de los carritos del mineral. Los que sabían del oficio revisaban las norias donde se molía la piedra bruta para pasarlas luego a sedazo de aceite y, apenas el sol iluminaba el horizonte, con los primeros resplandores, ya estaban de camino para meterse en esa otra noche inacabable de la mina. Por más morenos que fueran, luego de unos meses de trabajo, se les iba poniendo la piel blancuzca, amarillenta, como aquellos gusanos que nunca ven la luz del día, y los mineros tampoco la veían. Solamente los niños más chicos que trabajaban al aire libre, como los hermanos de Jesús y los que todavía no servían para el fuerte de la excavación y se dedicaban a empujar carritos con el mineral hasta las norias. Los demás terminaban su trabajo picando las paredes de la mina después de cada noche. No salían al sol ni en los 20 minutos que duraba la hora de comida, porque luego les hubiera dado flojera regresar, y según el capataz, así se habría perdido muchísimo más tiempo, por más que su látigo siempre estuviera dispuesto a ponerles entusiasmo a las palas, para que desmoronaran más rápido las tripas de loma. Salían agotados, cubiertos de una pasta como tepetate, que se forma cuando al cuerpo bañado en sudor se le pega el polvo fino del yacimiento y se reseca, acumulando capa tras capa, de manera que a las 8 o 9 de la noche parecían hombres de piedra y no de carne los que la mina echaba, directo a las hogueras donde hervían las ollas con frijoles y garbanzos. Unos cuantos, después de la cena, tenían ánimos para mojar un trapo en aguarrás o petróleo y limpiarse un poco aquella cubierta de roca que se les había acumulado sobre la piel. El único día que podían bañarse era el sábado, después de la paga, cuando iban todos al río donde se abastecían las norias de mineral. Se quitaban lo mejor que podían las camisas de piedra y, luego de cobrar su raya y limpiarse la garganta con 2 o 3 tragos de aguardiente, se iban al pueblo a seguir tomando y a bailar con las muchachas. Esa era la vida que le hubiera esperado a Jesús si no hubiera ocurrido lo del azogue que marcó el fin de sus días de minero. Por la mañana había llegado el general Francisco Cañedo al despacho que tenía en la hacienda. Era raro que él dejara el palacio de gobierno, pero justo ese día iba a repartir el pago de los peones, cosa que casi siempre hacía uno de sus capataces de confianza. Y más importante, tenía que recibir el pedido de azogue que acababa de llegar de la capital. Chuchito, como le decían en la hacienda a los peones, había ido con sus hermanos y los demás obreros, luego de un mes de trabajo, a recoger los 2 pesos que le habían prometido y que consideraban justamente desquitados. Lo que pasó fue que en lugar de 2 pesos, el general, que lo vio muy chico, le dio nada más 1 peso. El otro se lo quiso pagar con un atado que tendría una docena de velas de cera, que por cierto al general le costaban solo 2 centavos, y 4 herraduras de burro. Jesús, que ya contaba con ese dinero, protestó preguntándole qué iba a hacer él con 4 herraduras si ni burro tenía. Don Francisco le respondió que 2 pesos eran mucho dinero para un chamaco caguengue, que las herraduras y las velas se las podía meter por el culo, y que podía tomar su peso y largarse antes de que lo mandaran a azotar por haberle hablado en ese tono. Pero Jesús tenía orgullo digno, de esos que la peor de las hambres no puede quebrantar, y se quedó mudo al instante, con el peso en la mano y el paquete de velas y herraduras en la otra, los finos labios muy apretados. Sus ojos castaños cayeron sobre la mole del general con una furia que le erizó la piel y después, en un arranque de ira, arrojó violentamente el atado contra la cabeza de don Francisco. Fue una fracción de segundo la que tuvo el general para reaccionar, pero curtido por los devenires de la guerra, alcanzó a esquivar el golpe. El proyectil pasó de largo y fue a dar a la mesa que servía de escritorio, con tan mala suerte que una de las cerraduras le pegó al enorme frasco de azogue y lo rompió. El metal líquido escurrió del vitrero, se esparció sobre el escritorio y de allí cayó al suelo como una cascada de sol.
El mismísimo Chochito se hubiera maravillado de la belleza del mercurio rodando, fluyendo hasta formar un charco de luz espeso, si las circunstancias hubieran sido otras, por supuesto. Es probable que ni el mismo Jesús supiera bien a bien qué acababa de hacer. El azogue era una de las pocas materias primas que se necesitaban para trabajar el yacimiento. Se mezclaba con piedra molida para formar las amalgamas que luego se hacían flotar en el aceite para separar el oro de la arena bruta. Era tan precioso que se recuperaba cada día luego de terminar la molienda de la piedra y el beneficio del mineral. Por eso, porque había que traerlo desde México y por lo caro que era, no se pedía más de 1 o 2 veces al año. El desplante del mocoso le había costado a don Francisco mucho más que lo que les pagaba a todos sus peones en 3 años. El general se puso rojo, un poco por la intención de Jesús, pero sobre todo por ver derramado su precioso material. Sin pensarlo, descargó una bofetada sobre el rostro del muchacho, que voló inmediatamente 1 metro por los aires antes de llegar al suelo. Y todavía el gobernador se dio el lujo de darle un par de patadas al cuerpo inmóvil antes de ordenar que lo azotaran en público.